Prevención y protección ante incendios. En la industria, particularmente en la industria minera, se realizan diversos trabajos de operación, de mantención de equipos, y el mantenimiento está asociado con trabajos en caliente, con el suministro de sustancias químicas, con el abastecimiento de combustible a equipos y con una gran variedad de productos sólidos, líquidos o vapores, como pueden ser los sprays, los aflojatodo, los limpiacontactos, los revestimientos de caucho, los equipos de soldadura. Todos ellos configuran una serie de peligros que, en combinación funcional para los propósitos del trabajo, podrían ocasionar un amago de incendio, y si este es descontrolado, no es atendido oportunamente o de acuerdo a un correcto protocolo de manejo de la situación de emergencia, podría desencadenarse en un daño mayor, que podría involucrar la pérdida de el proceso, pérdidas materiales e inclusive pérdidas humanas, si es que tenemos un incendio o una catástrofe con varias fatalidades. ¿Ha ocurrido? Sí. ¿Podría ocurrir? Por supuesto que sí. Sin embargo, esta capacitación procura que podamos reconocer cuáles son los elementos básicos de cómo se puede producir el fuego, y también cuáles son las alternativas en tanto controles tenemos para poder sofocar, atender, dar respuesta como personas involucradas en determinado trabajo, que podamos estar presenciando un amago de incendio y que estamos llamados y obligados a tomar acción, no solamente en la comunicación de la emergencia, sino también en el uso de un extintor. ¿Qué es el fuego? El fuego es una reacción química de oxidación que produce luz y calor. Es una reacción exotérmica porque produce calor, se desprende energía, ¿no?, entre la reacción que se da mediante el comburente y el combustible. La emisión de luz y calor por la combustión de la materia se da de la siguiente forma. La combustión es una reacción química entre el oxígeno y un material oxidable que se llama combustible, que podría ser en este caso el metano, que va acompañada de desprendimiento de energía. Hay un desprendimiento de energía que se da como luz y como calor, ¿no es cierto?, al cual se le llama habitualmente incandescencia o llama, y nos da como resultado el dióxido de carbono si la combustión es completa, y monóxido de carbono si es incompleta, y algunas partículas de agua. No olvidemos que el combustible es aquello que se puede quemar. Bien, cuando hablamos de fuego, hablamos del triángulo de fuego desde el punto de vista físico. Lo que acabo de explicar en cuanto a la reacción química de oxidación se le denomina la química del fuego, es decir, comprender qué es el fuego en su esencia. Entonces, físicamente hablamos de el triángulo de fuego, que nos indica que hay tres partes que intervienen necesariamente para que haya el fuego, que son los elementos necesarios para que se produzca el fuego. La unión de ellos hace de que haya flama, y estos están dados por el comburente, el calor y el combustible.
en primer lugar, el combustible es todo aquello que se puede quemar, ¿no? Que vamos a ver que puede ser en estado líquido, sólido o en forma de gas. El calor es la energía de activación. Es el calor necesario para que pueda producirse una reacción. Y el comburente viene a ser el oxígeno que le proporciona el elemento necesario para que se realice esta reacción. Entonces el metano sería el combustible y el oxígeno sería el comburente para este caso, ¿ya? El comburente es el que facilita o propicia la ignición. ¿Y qué es un incendio? Un incendio es el fuego no controlado, obviamente es el fuego no deseado, ¿no? Que puede producir daños materiales y a las personas, ¿no? Es cuando se sale de control el fuego, cuando no ha sido sofocado, cuando va más allá de la capacidad de respuesta de los elementos de extinción instalados y cuando el plan de emergencia para el área falla. Entonces decimos que el combustible es lo que se quema, que puede ser de naturaleza sólido, líquido o gaseoso, ¿no? El combustible puede ser la madera, el cartón, la basura, los papeles, la gasolina, el petróleo, el querosene, el tiner, las sustancias químicas, metales derramados, el jeve, el caucho, una llanta, un equipo, una herramienta mecánica, el camión de acarreo, una casa, etc. Cuando se quema el combustible, se produce luz y calor, también humo en forma de monóxido de carbono o dióxido de carbono, algunos vapores que se desprenden, humo metálico, o puede producirse cenizas si la combustión es completa, ¿no? Y el comburente es todo aquel que favorece la combustión, que principalmente es el oxígeno diatómico. Es decir, para que haya combustión, tiene que haber oxígeno. Si vemos en la parte inferior, y al frotar los palillos, lo que quiere... ¿Por qué ocurren los incendios? Los incendios ocurren por trabajos de soldadura descontrolados. Domésticamente hay velas encendidas, hay cables dañados, cables de suministro de energía eléctrica, que malas instalaciones, cables pelados, instalaciones antiguas que producen cortocircuitos, sobrecargas eléctricas. En las noticias vemos que niños juegan con fuego, con pirotécnicos, por cigarros encendidos en presencia de material combustible. Las señoras olvidan las cocinas y el almacenamiento de juegos pirotécnicos que dio lugar al accidente, al lamentable accidente del año 2001 en Mesa Redonda, en Lima, donde fallecieron centenares de personas. En la industria generalmente tenemos un mal acopio de productos químicos, ¿no? No existe la señalización, existen derrames, trapos industriales, trabajos simultáneos. En una ocasión vi en un camión de acarreo, se estuvo realizando un trabajo de soldadura, la colocación de unas barandas al costado de la cabina. Para ello, los soldadores habían hecho su microclima o su carpa para poder dar efecto a la soldadura. En ese momento, un mecánico se acerca y empieza a disparar el spray WD-40 en un rodaje y estuvo a punto de instalarlo en la cercanía al trabajo de soldadura. Cuando le pregunté qué es lo que hacía, me dijo: ingeniero, voy a colocar esto, y esto hay que echarle su aflojatodo. Pues bien,
Le pregunté si había coordinado con los señores de soldadura, me dijo que no. Y cuando vimos el rombo y el grado de inflamabilidad del spray que estuvo utilizando, que ya había bañado con ese spray la parte que quería, tenía 4 de inflamabilidad este producto, ¿no? Quiere decir que a temperatura de ambiente se estaba volatilizando este producto químico y estuvo generando un vapor orgánico que fácilmente pudo haber atraído la flama, ¿no? Entonces, malas prácticas también de trabajo son las que ocasionan, pues lamentablemente, los incendios, ¿no? Los tipos de fuego. Los fuegos se han clasificado de acuerdo a la NFPA para poder categorizarlos en relación al tipo de extintor o el método de extinción que vamos a tener. Tal es así que los fuegos están divididos en 5 clases y se han denominado fuego A, B, C, D y K. Los fuegos de tipo A son los llamados combustibles, sólidos, maderas, tejidos, fibras, paja, papel u otros similares que se queman sin cambiar de estado. Los fuegos de tipo B son aquellos sólidos o líquidos en combustión que emiten vapores inflamables, y en los fuegos de tipo B tenemos todos los derivados del petróleo, los solventes, asfaltos, brea, tenemos el querosene, el tiner, por ejemplo lo que acabo de citar, ¿no? el WD-40. Se incluyen también los gases naturales o artificiales. Generalmente en un extintor estos fuegos de clase B están simbolizados como una galonera, ¿no? Los fuegos de clase A están generalmente simbolizados por un tacho de basura o una madera. El tipo de fuego C son los llamados fuegos eléctricos, o también más conocidos como los artefactos o elementos electrónicos energizados, que todavía tienen energía cuando se están quemando. Independientemente de su origen, ¿no? El pase de la corriente lo mantiene, es lo que mantiene el fuego, ¿no? Al cesar el pasaje de la electricidad, el fuego se extinguirá, o en caso de persistir se clasificará el fuego como A o B si es que ya está desenergizado. De equipos energizados, como por ejemplo una computadora que se esté quemando, una tablet que en el momento de carga se esté quemando, un tablero eléctrico, etcétera, son fuegos de clase C. Los fuegos de clase D son los fuegos productos de los metales, cuando se quema metales como el magnesio, potasio, uranio, titanio, aluminio, y estos fuegos son difíciles de extinguir, ¿no? Están generalmente a altas temperaturas y discurren por superficies, dado que se muestra como lava, discurren y comprometen a otros equipos o a otros sistemas, ¿no? Entonces son sustancias generalmente sintéticas, ¿no? Autoinflamables, es decir, pueden ellos encenderse, ¿no? Sin necesidad de que haya una chispa, ¿no? Alcanzando un punto de ignición. Y los fuegos de tipo K está dado por los fuegos producidos por las grasas, ¿no? Generalmente las grasas comestibles, las grasas domésticas, las grasas de cocina le llaman, ¿no? Y son dados generalmente en las cocinas de los restaurantes, en las cocinas de las casas en forma doméstica, y vamos a ver cómo se extingue, ¿no? Este tipo de fuegos ha llamado a que pueda haber otro tipo de extintor que sea apropiado, porque el fuego de tipo K generalmente se socorría con un extintor de PQS, pero el extintor de PQS hace un polvo blanco que puede generar en la persona que está atendiendo, queriendo sofocar, inclusive una
una intoxicación, un gaseamiento, ¿no? Es decir, se llena la cocina de este polvo químico y obviamente inutiliza totalmente el proceso de la cocina, ¿no? Imagínense un restaurante en la que usted le dispara polvo químico seco, ya estaría manchado pues todos los platos, la cocina, tendría que suspenderse, ¿no? Entonces, ante este tipo de fuegos vamos a ver que el extintor de acetato de potasio va a atender y se va a preservar la limpieza, la funcionalidad y el seguimiento del proceso, ¿no? El extintor de polvo químico seco, o conocido como PQS, es el más universal, el más conocido, de mayor oferta comercialmente, porque con él podemos sofocar o extinguir fuegos de tipo A, B y C, ¿no? Pueden ser maderas, cartones, líquidos inflamables como gasolina, tiner, querosene y productos electrizados. Este extintor actúa principalmente y químicamente interrumpiendo la reacción en cadena. Cubre con un manto de polvo, impidiendo que el oxígeno esté presente en la combustión. Su método de extinción es por sofocación. Retira el comburente del triángulo de fuego para poder extinguirlo. ¿Qué contiene el extintor de PQS? Siempre nos hemos preguntado eso. Pues contiene sales de sodio y potasio combinados con fosfato de amonio. El extintor, como estamos observando, tiene diversos elementos: la manija, la prueba electrostática, la manguera, el pitón o tobera, la base del extintor, y dentro tiene el agente extintor y el agente propulsor. Pues bien, tenemos que observar, entre comillas, en el relojito, si el extintor está en buenas condiciones de presión a través de este simple lenguaje, donde la aguja amarilla nos tiene que señalizar que está en la zona verde, que está cargado, ¿no? Si pierde presión o hay una fuga, la agujita se va a ir hacia el lado izquierdo, y si está sobrecargado, al lado derecho. En un extintor existe una información completa para el usuario, con el propósito de que personas que no cuenten con la capacitación puedan tomar decisión en el momento de la emergencia. Es importante entonces su reconocimiento, su lectura, ya que nos está indicando aquí a qué tipo de fuego se puede procurar extinguir, e inclusive algunas indicaciones de cómo utilizar el extintor. Es importante que todo extintor sea inspeccionado desde dos puntos, desde dos aspectos. En primer lugar, en tema general, de acuerdo a su visibilidad, su ubicación, su señalización, y otro viene a ser si puede responder ante una situación de emergencia. En Antamina son los miembros del equipo de rescate quienes vienen con un martillo de goma, hacen una especie de golpeo en la base para poder activar el polvo químico seco si se ha sedimentado, y tienen unas técnicas especiales para poder verificar si pueda estar en funcionamiento, en operatividad esperada, un determinado extintor. No se olvide que el extintor, pasado un año, puede haberse generado una descarga, puede haberse generado algún problema con el agente propulsor, de tal forma que ya no tenga la efectividad para poder atender un amago de incendio, ¿no? Todo esto es
inspeccionable, es revisable, y hay toda una normativa que tiene que ver con el tamaño del extintor para determinadas oficinas, grifos, y las ubicaciones de aquellos, ¿no? Cada cuántos metros van a estar instalados y de qué tipo o qué tamaño, ¿no? Si vamos a estar en una sala eléctrica, etcétera, tienen que ser extintores de CO2, ¿no? Por ejemplo, el extintor de espuma actúan por enfriamiento y por sofocación, pues la espuma genera una capa continua de material acuoso que desplaza el aire, enfría e impide el escape del vapor con la finalidad de detener o prevenir la combustión. Si bien hay distintos tipos de espuma, los extintores más usuales, ¿no?, utilizan el AF, que es apta para hidrocarburos. Estos extintores son aptos para fuegos de la clase A y de la clase B. Esto me hace recordar a un incendio que sucedió en la Avenida México, en Lima, en la que se estaba quemando en la azotea caucho o llantas, y estas llantas, se pensó que este fuego había sido extinguido en este lugar de almacenamiento de llantas nuevas. Sin embargo, día a día recrudecía el fuego. Entonces pidieron que haya la atención con espuma, ¿no? Los bomberos no conseguían espuma, no estaban suministrados, pero decían por las noticias que era el mejor método para poder formar esa capa y de forma definitiva extinguir, ¿no? Ya que suministraban agua. El agua, usted sabe que pretende extinguir el fuego por enfriamiento. Sin embargo, unas obras de incandescencia volvían a propiciar y la presencia todavía de fuego o material quemándose ahí, ¿no? Extintor de agua presurizada. La principal diferencia de este extintor con los extintores comunes es que poseen una boquilla de descarga especial que produce la descarga de agua en finas gotas o como niebla, para que se forme una especie de manto y coberturar el espacio de propagación del fuego con mayor efectividad. Entonces se produce la descarga del agua en forma de niebla. Además posee agua destilada, ¿no? Todo esto lo hace apto para fuegos de clase C y de clase A. El extintor para fuegos de clase D, el extintor amarillo, estamos observando acá que tiene una especie de tobera diferente, ¿no? Si podemos apreciarlo, aquí no es un pitón, sino que invita a que pueda propagarse con mayor amplitud. Modelo 570 contiene una mezcla de cloruro de sodio en polvo seco como agente extintor. El calor de fuego causa que se solidifique y forma una costura, excluyendo el aire y disipando el calor del metal encendido, ¿no? Esto está especificado para los fuegos de clase D, cuando se está quemando sodio, potasio, aluminio, o los llamados fuegos industriales, ¿no? Entonces son extinguidos por este tipo de extintores, que los vemos poco comúnmente, pero muy necesarios en fundiciones, en empresas de construcción de partes, etcétera. Y aquí está lo que les había mencionado, ¿no? El extintor para fuego de clase K, para las cocinas. El color es un color metálico, no confundir con algunos extintores de agua presurizada que también son de color metálico. Son utilizados en fuegos que se producen sobre aceites y grasas de cocina, ¿no? Productos como freidoras industriales, en cocinas industriales, por ejemplo en las unidades mineras, APC, Sodexo, tienen estos extintores. El acetato de potasio se descarga en forma de una fina niebla que, al entrar en contacto con la superficie del aceite o de la grasa, reacciona con este, produciendo un efecto de saponificación. Ese efecto de saponificación
desde el punto de vista químico, quiere decir que produce espuma. Es como cuando estamos lavando la ropa, tenemos la ropa, antes se lavaba a mano, pues, ¿no? Tenemos la ropa y le poníamos el jabón, con el agua se formaba la espuma. Entonces aquí el contacto del acetato de potasio con la grasa va a hacer ese ejercicio y va a autoproducir espuma, la espuma deseada, para que pueda cubrir al fuego y generar la sofocación o el ahogamiento del fuego, por llamarlo así, ¿no? Que dice que no es más que la formación de la espuma jabonosa que sella la superficie separándolo del aire, ¿no? También esta niebla tiene un efecto refrigerante del aceite o grasa, pues parte de estas finas gotas se vaporizan haciendo que descienda la temperatura del aceite o de la grasa. Son caros, pero necesarios. El uso de extintores portátiles. Uso de extintores. A continuación vamos a dar a conocer algunas pautas de seguridad y que nos van a llevar a la efectividad de la extinción del fuego sin sobreexponernos. Existen algunas técnicas conocidas y luego en forma real vamos a ver un video obligatorio para poder ver cómo se enseña esta técnica a personal de a pie. Revisemos. En esta columna tenemos la parte errónea y la parte correcta. Entonces, dice, ataquemos el fuego en la dirección del viento. Es decir, tenemos que colocarnos de espaldas a la dirección del viento. Si nos colocamos de frente, como vemos la infografía, el fuego va a cobrar fuerza y dirección y nos puede quemar. Al combatir fuegos en superficies líquidas, comience por la parte de la base y la parte delantera del fuego, ¿no? Se indica que el barrido, la distancia debe ser de 2 a 3 metros, ¿no? Y el barrido debe ser a la base del fuego y en forma de abanico, ¿no es cierto? Deberíamos colocarnos en esa dirección y atender a la base para poder cubrir el material combustible, cubrir con ese manto de PQS el combustible y lograr el propósito de sofocarlo. Tercero, al combatir fuegos en derrames, empiece a extinguir desde arriba hacia abajo. Siempre que haya derrames hay que abanicar, pero desde la parte superior, ¿no? Es preferible usar varios extintores al mismo tiempo, en vez de usarlos uno tras otro. Si tenemos varios extintores y personas, podemos sofocar de una sola vez el fuego, ¿no? Podemos hacer esa fuerza, esa presión, y quizá no se descarga totalmente el extintor, pero ya hemos atendido, hemos sofocado el fuego, ¿no? No estar probando uno y otro, porque usted sabe que el fuego se resiste, por así decirlo, a extinguirse. Esté atento a una posible reiniciación del fuego. No abandone el lugar hasta que el fuego quede completamente apagado. Como dije, el fuego puede recrudecer. Las cenizas con el viento podrían hacer que todavía el material combustible pueda encenderse. Entonces hay que tener una vigilancia permanente por un determinado tiempo para evitar ello. El uso de los extintores portátiles. Veamos algunas pautas. En primer lugar, mantenga la calma. De lo contrario, su acción puede ser más peligrosa que el mismo fuego. Usted debe conocer el protocolo de atención de un amago de incendio. Y para poder manejar un extintor se requiere que usted esté sereno y tranquilo. Si no, va a confundir los pasos y puede inclusive hasta deteriorar el extintor. Puede inutilizarlo. Quizá lo puede colocar en forma horizontal con su desesperación y alguien creer que ese extintor ya no sirve o está descargado. Entonces, tranquilidad y serenidad. Retire el extintor con cuidado, evitando golpearlo o golpearse con él, especialmente en las manos o en las piernas.
tome el extintor de la manilla de traslado, es decir, la parte inferior de la manija. Una vez en el lugar, retire el seguro. Si el equipo tiene manguera, retírela del sistema que la sujeta. ¿Cómo va a retirar el seguro? Haciendo un jalón o un quiebre, ¿no? de este anillo. Hace usted un quiebre y este precinto se va a romper. Nunca combata el fuego en contra del viento y debe estar alejado a más de 3 metros, como ya lo dijimos. Presione la manilla para que se inicie el proceso de descarga. Se recomienda que usted haga una especie de toque, ¿no? Una especie de toque para poder comprobar si el extintor está en buen estado o está cargado. Y también se recomienda que usted haga una especie de tirón con la manguera hacia arriba para poder ver la dirección del viento. Es decir, el primer toque que usted le da de descarga le va a dar una percepción de qué dirección está el viento con la primera descarga puntual, ¿no es cierto? Se va a generar una pequeña nube que te va a dar la dirección del viento. Si usted suelta la manilla, se va a interrumpir la salida del extintor, ¿no? Dirige en lo posible el extintor hacia la base de la llama, ¿no? Para extinguir el fuego en forma de abanico, ¿no? Según la necesidad o en forma horizontal. No debe correr ni darle la espalda al fuego. Tampoco ingresar a un recinto con gran cantidad de humo ni descargar el extintor, si no puede ver dónde lanzar el agente extintor. No se olvide que los extintores son para amagos de incendio, no para incendios donde usted por querer sofocar se puede causar daño. Una vez utilizado el extintor, debe dejarlo en posición horizontal, echado en posición horizontal. De igual forma, mensualmente se debe inspeccionar los extintores, de modo que ante una emergencia usted pueda usarlos sin problemas. Y si observas la inoperatividad de un extintor, comunique